a todos, gracias por venir. Parece ser que hace frío hoy por el muro, ¿no? Sí, por dentro. Sí, por dentro no, sí está. Bueno, una conferencia más, en las que tenemos costumbre de los dos ciclos que llevamos andando, que son Jovellanos al actualizado y las históricas, ¿no? Vamos a esta está dentro de la historia. El Jovellanos actualizado, ya sabéis que hablamos del Jovellanos para un Gijón del futuro. Nuestro presidente está en una campaña muy importante para unir el norte de España y de Portugal, y está precisamente en Comillas, en un congreso, y me dijo que, bueno, que dispensara su asistencia. Y entonces estamos en estas dos líneas, tratando de la ciencia, pero bueno, la línea de cultura y de historia es esta conferencia, y la del que también otra línea de historia. No os puedo adelantar más porque no tenemos más datos. Y bueno, daros las gracias de nuevo, y va Elisa Vázquez, la conocimos, contactamos con ella en Carracedo, en el monasterio de Carracedo, de León, del Bierzo. Es nuestro delegado, representante, embajador o cónsul, lo que queramos llamar, es Pedro Villanueva, allí en el Bierzo. Coge toda la zona y algo más, llega hasta Madrid y se encarga de todas estas gestiones. Y bueno, después de aquello empezamos a hablar con ella para ver si animaba con la majestuosa. Pues mira, parece ser que ya tiene material y nos lo va a contar. Y bueno, primero, dar la palabra a Pedro Villanueva para que la presente con honor y con gloria, y después ya hablamos. ¿Perdón? Ahí está. Exacto. Sí, sí. Que tener memoria en la mano es importante. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por dedicar un tiempo, ¿no? ¿Verdad? A la cultura. Hoy es un programa de cultura, sobre todo entre la gente joven, y precisamente Elisa lo hace muy bien, porque es autora de novelas juveniles. Elisa es una mujer que tiene muchos secretos buenos, y a mí me encanta presentarla aquí en Gijón. Gijón es mi tierra, porque yo soy de la zona de Legaña, soy del suroccidente, donde hay osos, que dicen que están en Somiedo, pero en Legaña hay muchos osos. Entonces, pues voy a tirar por la tierra un poco. Vivo en Ponferrada, coincide que vivimos casi de vecinos, ¿verdad, Elisa? Y tenemos, pues eso, mucha relación con el tema literario. Tanto Elisa como yo pertenecemos al Club Petróleo, que es un club que incentiva la literatura, sobre todo entre los más pequeños, y de hecho tenemos un programa en la 8 Bierzo que se llama Teleo, y lo que hacemos es ir con los colegios y demás, que cojan una obra que nosotros previamente examinamos, porque es una de las cosas que intentamos remarcar, que los padres tienen que tener mucho cuidado con lo que leen sus hijos, ¿no? No porque nos digan que una obra está recomendada tiene por qué serlo, ¿verdad? Hay que echar un vistazo, acudir a los docentes y demás, y Elisa pues lo hace muy bien. Les cuento un poco, una pequeña parte del currículum, porque Elisa tiene un currículum vasto, y ya les digo, en literatura para mayores igual, tiene varias obras y artículos y demás. Pero bueno, Elisa es diplomada en educación infantil y doctora en filosofía por la Universidad de Murcia. Libros publicados tiene Doña Chancleta, El cohete lavadora, que está agotado, La pócima mágica, El regreso, Montecorona, en V8 ediciones, tiene La Amapola y la luna, El sueño del ángel, El reino de Urber, o sea, tiene varios libros también editados especiales con el Premio Internacional de la Crítica. Vamos, es una persona que tiene un vasto currículum. Luego, por otro lado, les quiero comentar, voy a ser un poco crítico, me gusta ser un poco revoltoso, y me gusta mucho la faceta de Elisa porque, claro, Jovellanos lo conocía a través de mí, ¿no? Siempre estaba en la fundación y hablábamos de ello. Participamos en las jornadas jovellanistas en Carracedo, que fue una cosa muy bonita que se gestó allí, que disfrutamos un montón por el espacio propiamente escenario y también por los ponentes que estuvimos allí y demás. Fue algo diferente a lo que normalmente la fundación a lo mejor estaba acostumbrada a hacer, y la verdad que sí, disfrutamos y queremos repetir, y de hecho este año, si no hay novedad, lo haremos en más sitios de León. Gracias por lo embajador, cónsul y tal, al final soy un amigo de un alumno, un mínimo alumno de Jovellanos, un mínimo amigo de la fundación, y desde que me abrieron la puerta estoy encantado de participar en ella, ¿no? y de colaborar.
Me voy a seguir enrollando, no me mires porque me voy a enrollar. No, si hay tiempo, eso hasta la fondo. Es que quiero marchar. Eso es. Nada, hoy es lo que hay. Ya cuando calculamos a la gente que entra aquí, no la dejamos marchar en un rato largo. Me gusta Elisa, por lo que comentaba, porque muchas veces se hacen trabajos bueno, sobre todo de jovellanos y tal, y parece que el jovellano está como encapsulado en algo tedioso, en algo de académicos, en algo, pues eso, que es para la gente que es, pues eso, de universidad y la gente que está haciendo estudios, pero jovellanos, tanto en su pensamiento como en su obra, es muy cercano y de hecho se utiliza habitualmente en citas de gente que hasta en deporte, en programas de deporte, citan a jovellanos, es curioso. También para criticarlo, cuidado, con el tema de las fiestas y los bailes. Pero Elisa, a raíz del trabajo que presenta aquí, que lo he leído muy ilusionado, me ha sorprendido muchísimo, porque claro, la faceta esta de Elisa yo la desconozco, o la veo más en ese ambiente de niños, de colegio, de contar un relato y demás. Y aquí lo que ha hecho, si me permite, casi me parece algo de Sherlock Holmes. Es decir, ha cogido un hilo y ha ido tirando del hilo, buscando, como tanto de lo que estamos aquí nos encanta, y es desentrañar como ratas en biblioteca, buscar dónde está el punto interesante de algo que en principio parece una cosa meramente anecdótica. Y lo hace con el amor, con ese amor tan complicado, ¿no? Siempre dicen sobre el amor, yo me quedo con la frase de que el amor siempre tiene que ser un refugio y nunca un precipicio, ¿verdad? Pues aquí vamos a adaptarlo a la figura de Jovellanos y se han dicho muchísimas cosas del prócer que luego, pues, para decir algo de ese tipo, hay que documentarlo o hay que decir por qué crees tú o consideras que Jovellanos en su día fue así o hizo lo que... Pues muchas veces sabemos que la gente habla de Jovellanos y dice cosas a raíz del prócer en el sentido de aprovecharse económicamente, de salir en las portadas de todos los periódicos, por eso decía lo de la crítica, y yo personalmente pues no... Sí que me gusta que alguien que me vende un libro, me vende una obra o un artículo, que me diga, mira, esto es de ficción y es una consideración que tengo muy particular desde mi punto de vista imaginario, o bueno, lo he cogido de aquí, en este caso Elisa, documenta muy bien ese amor de Jovellanos, me gusta porque aparte me deja en intriga de saber cuántas cosas pudo haber hecho Jovellanos en aquel momento tan complicado, en su situación, en los diferentes momentos. Y también me hace volar un poco en tierras de occidente de Asturias, cuando Jovellanos visitó Cangas de Narcea, en aquel momento Cangas de Tineo, para festejar la vendimia, y también comenta lo de las mozas de Cangas, que eran muy, bueno, muy fiesteras, vamos a decirlo así. No ha cambiado mucho, porque vamos al Carmen y las mozas y los mozos de por allí siguen siendo muy de fiesta. Le gusta a la gente celebrar esos momentos. Así que sin más, les voy a pasar a la de la protagonista. Nuevamente, Elisa, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de la Fundación y para nosotros es un honor que vengas a contarnos lo que has desarrollado en esta intriga de Sherlock Holmes. Así que muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra Elisa Vázquez. Bueno, muchas gracias a vosotros por haberme invitado, por haber contado conmigo. Yo debo de decir que no soy, ya sabéis, una experta, como dice Pedro, no soy una experta, ni mucho menos en jovellanos, pero cuando se me invitó en aquel año del 2019, feliz año, que no luego lo que ha venido después, pues resulta que se me invitó a participar en aquellas jornadas, y como eran unas jornadas en Caracedelo, en Asturias de Santa María de Caracedelo, pues eran especiales, como dice Pedro, eran un poco diferentes, yo creo que un poco menos estrictas, no sé, era como situarse en un paisaje en el que había participado Jovellanos muy activamente, que le había impresionado, ¿no? de aquella cuando visitó ese lugar. Pues yo opté por ver un poco la figura de Jovellanos, que siempre se nos había presentado de una manera muy seria, muy rígida, muy clerical, un personaje aburrido, vamos, sin más, de una vida aburrida, una vida célibe, una vida que distaba mucho realmente de lo que Jovellanos era. Entonces yo digo, bueno, pues si Jovellanos, el personaje, no es realmente ese ilustrado que estudió para ser cura, que hizo una carrera canónica y no lo
canónica y no la desarrolló, no llegó a tomar posesión de ningún cargo en ese sentido, que también nos dicen algunos biógrafos muy importantes de él que fue debido a que se le cruzó en el camino una tal Marquesita de N, ya en aquella juventud de Jovellanos, y que dejó esa carrera eclesiástica por ella. Bueno, eso no se ha llegado tampoco a saber quién era esa mujer, esa Marquesita de N, que también sería muy interesante intentar averiguarlo, ¿no? Pero bueno, lo han intentado y parece ser que todavía no se sabe. En fin, yo me pregunté si Jovellanos vino al Bierzo, si le gustó tanto esta zona, si le gustó el paisaje, si se quedó impresionado como él refleja en su diario por algunos aspectos de allí de la zona. ¿No será que también se haya podido enamorar? Y entonces estuve investigando a ver si por la zona del Bierzo se había enamorado y había tenido alguna aventurilla pasajera en su viaje, ¿no? Y en su estancia allí, pero no, parece ser que no. Lo que sí encontré fue que sí la había tenido, no una aventurilla, sino lo que parecía un amor más profundo en León. Y digo lo que parecía porque igual que se le achaca a Jovellanos, se le achaca siempre de seriedad, de aburrimiento, de ser una persona como que se modera mucho, se controla mucho. Incluso él, luego veremos, dice de sí mismo, pero ya veremos luego con lo de la enfermedad que traigo ahora, si yo no como mucho y hago deporte, ¿cómo me pasan estas cosas? Quiero decir, una persona estricta, vosotros, mucha gente que está aquí lo conoce mucho mejor que yo. Entonces, digo, bueno, a pesar de que la nombra poco a esta mujer que conoce en León, digo, parece ser que sí hay algo más que un simple capricho o una simple aventura. Él es parco en sus diarios en demostrar sus sentimientos, ¿no? Pero con esta mujer se le nota que tiene un interés verdadero y un interés que lleva a plantearse matrimonio. Pero bueno, antes de llegar a eso, yo en la ponencia que presento hoy he empezado, como veis aquí, Jovellanos, he empezado un poco sacando citas de otros autores que han visto como la gente que lo conocía, a Jovellanos en su época, y que luego eran amigos o incluso han sido biógrafos de primera mano o posteriormente, pues nos dicen que Jovellanos era bien parecido, vamos, un paisano de Gijón, bien vestido, bien plantado, como tiene que ser todo un señor. Y entonces, Jovellanos tenía mucho éxito con las mujeres. Acaba de decir Pedro que hablaba de las de un pueblo y que decía que eran fiesteras. Jovellanos, si leemos mucho, que vosotros habéis leído seguro mucho más que yo, siempre está hablando de las mujeres y siempre se está fijando. Y las describe, que si aquella tenía el pecho grande, que si aquella estaba embarazada y se le ajustaba el vestido, que si... Quiero decir, que el ojo lo echaba. Célibe poco. Mucho menos de lo que su seriedad, su rigor lógico luego como intelectual nos ha manifestado. Él se controla, pero a las mujeres le gustan las mujeres, le gusta verlas y le gusta tratarlas. Y su trato, su aspecto físico es muy bueno. Cuidadísimo en el vestido, se despojó de todos aquellos vestidos que se llevaban con pelucones y cuando uno había estudiado una carrera eclesiástica, aquellas ropas negras, ropajes, eso ya llega a Sevilla joven y se despoja de todo y empieza a enamorarse y a enamorarlas, porque además nos dicen todos sus biógrafos que en el trato con las mujeres era genial, hasta que tenía la voz bonita, o sea que era agradable de ver y de oír. Pero además yo no lo reflejo aquí en el texto de la ponencia, pero quiero dejar este apunte. Considero que Jovellanos tenía mucho éxito con las mujeres, porque Jovellanos, dentro de todo lo que puede ser hombre en aquella época, Jovellanos respetaba plenamente a las mujeres. Y las respetaba como personas que podían participar en la vida activa de la nación y que podían mejorar, hacer que el país progresara con sus ideas, con su participación pública. Eso a una mujer de aquella época y a cualquier mujer de cualquier época nos tiene que gustar. Si encima el hombre va bien presentado, bien peinado, arreglado, ni gordo ni delgado, guapillo de cara, bueno, pues tenía mucho éxito. Entonces Jovellanos, cuando llega a Sevilla, tiene una etapa sevillana donde liga. Ya os he dicho que lo primero que os comentaba es que primero
no tomó posesión de su cargo eclesiástico porque se le cruzó una persona, una mujer, una marquesita, que le hace que vamos a ver si lo veo aquí un poco, que hace que deje esa carrera y que se dedique un poco más al mundo, digamos, político, ¿no? Entonces dice aquí, Jovellanos en 1767 era un pretendiente en la corte. Esto nos lo cuenta González de Posada. Y no tenía acceso a su propio pariente, el duque de Losada, que no acababa de recibirlo, no le recibía, como él le solicitaba. Pero esa marquesita N eligió a Jovellanos como pareja en las máscaras de carnaval de dicho año, llevándole en su coche a los paseos públicos y provocando los celos del duque de Losada por ese cortejo. Ese cortejo no es que solo que la pudiera cortejar o no como para novia o algo así, sino que siempre ese cortejo era típico, venía un poco del estilo que se llevaba en Francia, que las mujeres, incluso casadas, podían tener lo que se llamaba un cortejo con un caballero que era su íntimo amigo, que entraba en su casa, que la veía, que bueno, no sabemos hasta qué punto luego había una relación más amplia o menos amplia. Bueno, pues el duque de Losada se cela de ver que Jovellanos va acompañado de, o sea, la marquesita va acompañada de Jovellanos, y le pregunta por el opalandas que la acompañaba. El opalandas se hace referencia a las vestiduras que llevaban pues en aquella época los jóvenes que habían estudiado una carrera eclesiástica, etc. Y ella le dice que es sobrino de él y que merece su protección, ¿no? Entonces el duque acepta y le dice que venga, que lo quiero yo ver y quiero saber lo que quiere. Entonces, a partir de ahí, empieza a estar protegido del duque y empieza a crecer su carrera. Y abandona su intención de ser, pues eso, clérigo o tener una carrera eclesiástica. Bueno, pues pasada esta anécdota con esta mujer, que nos dice que él ya estaba dispuesto a cortejar, a estar acompañado de mujeres, etc., cuando llega a Sevilla, como digo, tiene gran éxito con las mujeres. Y en Sevilla tiene tanto éxito, y sabemos de ese éxito porque nombra a varias mujeres, pero tampoco se sabe si es que las nombra en sus poemas, empieza a escribir poesía. Esto es muy interesante porque Jovellanos, con toda esa seriedad, tiene una época también en la que se dedica a la poesía amorosa. Y esa poesía amorosa es una época breve porque él considera que una persona que empieza a tener cargos importantes, cargos públicos importantes, no debe escribir poesía amorosa precisamente. Y entonces la deja pronto, ¿no?, de escribir. Pero nombra a varias mujeres que no se saben los estudiosos y los biógrafos si se refiere a varias de verdad o que bajo distintos nombres se refiere solamente a una a la que se dedica más o de la que está más profundamente enamorado y que le da nombres, digamos, ficticios para su desarrollo poético en las poesías que él escribe. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando él se va de Sevilla, se va apenado de marcharse quiero decir, su poesía amorosa es una poesía que en principio no parece platónica, no es un amor platónico, son amores ya un poquito más verdaderos, y aparte se marcha bastante destrozado de dejar Sevilla. Entonces, en ese sentido, vemos que Jovellanos tenía mucho éxito con las mujeres, que él estaba entregado a cortejarlas, y que fueron unos años que muchos biógrafos dicen que son unos años muy felices, casi los más felices en la vida de Jovellanos. Esa juventud, encontrarse allí, tener éxito con las mujeres, etc. Bueno, pues a partir de ahí, como digo, veo que efectivamente, bueno, incluso todos sabréis que llega a tener, cuando llega a la etapa madrileña, que también tiene sus amoríos ahí en Madrid, pues llega a tener la fama de haber tenido un hijo ilegítimo. Eso es una anécdota también que comentan algunos de sus biógrafos, pero que no están muy convencidos porque la manera de ser de Jovellanos, que incluso llega a hacerse cargo de un hijo ilegítimo de su hermano, y, en fin, que no parece que fuera muy real cuando él luego ni lo nombra ni se hace cargo, y para él la paternidad, para Jovellanos la paternidad era
algo muy serio y que se hubiera encargado más de su hijo si hubiera sido así. Pero bueno, ahí hay unas cartas que, en fin, esto lo que quiero decir con todo esto es que nos hagamos a la idea y borremos la imagen del hombre serio sí que lo era, ¿no? Y era un hombre comedido en muchas cosas, pero no era un hombre aburrido, ni era un hombre célibe, ni era un hombre que no estuviera dispuesto a entregarse al amor. Entonces, llegamos, como digo, a la época en que visita León, Jovellanos visita León y visita la casa del marqués de Villadamos, en León. Bueno, visita la casa del marqués y de otra gente que lo invitan y estas tertulias que había en esa época, tertulias ilustradas, donde se leía, se hablaba también un poco en contra de la monarquía absolutista, había conspiraciones políticas, había literatura, había un montón de cosas. Bueno, pues en esta casa, o en estas casas, en estas reuniones que tiene, se encuentra con la joven Ramona Villadamos. Entonces, Ramona, que era Ramona de Herrera y Navia, que era hija del primer marqués de Villadamos, pues parece ser, era mucho más joven que Jovellanos, es en el año 1795, y parece ser que Jovellanos se enamora de ella, se enamora bastante profundamente de ella, y parece ser que ella también le cae muy bien Jovellanos. Entonces, bueno, yo debo decir también que Jovellanos ya había escrito anteriormente, había escrito y siempre estuvo en contra del matrimonio entre jóvenes, entre muchachas jóvenes con señores mayores, pero que esos matrimonios de la época lo que ocurría que normalmente eran por interés. Las mujeres jóvenes, agraciadas, se casaban con señores mayores que tenían títulos o tenían dinero un poco por el interés, y esos matrimonios siempre acababan mal. Pero debo decir que en este caso no hubiera sido porque Ramona Villadamos, hija de los marqueses, tenía buena posición social, tenía dinero en su familia, entonces Jovellanos no puede renunciar a ese amor por ese motivo, porque sabe que ella no está interesada en intereses económicos ni de ninguna otra clase en tratar con él ni en casarse con él. Además, ella en esos momentos, cuando estos encuentros que relata en su diario, tenía otros pretendientes que estaban interesados en ella, alguno mayor como él, que, bueno, tengo aquí, esperad que os digo el dato, vamos a ver, don José María de Tineo y Ulloa, que era un caballero viudo, de la edad quizá algo mayor o más o menos como era Jovellanos por entonces, y que tenía muchos señoríos, torres, casas por las zonas de Galicia, por Asturias, por León, Astorga, en fin, que era un señor de mucho dinero. Don José María de Tineo y Ulloa la pretendía. Y también tenía, que luego veremos, como pretendiente al que llama Jovellanos, vamos a ver, perdonad un momento, si veo aquí el nombre con el que lo nombra Jovellanos en su diario, que era joven, también era pretendiente de Ramona. Bueno, ahora se me ha perdido el nombre del pretendiente, tal como lo nombra en su diario. Y que además él dice que Colasín Ponte, le llama él Colasín Ponte, que el tal Colasín Ponte era precisamente Nicolás de Llano Ponte y Oviedo, que nació aquí en Oviedo, teniente general de los Reales Ejércitos, caballero de Santiago en 1796, Gran Cruz de Carlos III, en fin, que era un hombre y además era joven. Y Jovellanos dice, será feliz con él si se casa. O sea, él está celoso, pero a la vez reconoce, claro, lo ve joven, lo ve que tiene una gran carrera a desarrollar y entonces dice que será feliz con él. Bueno, pues vamos a ver, yo en esa ponencia que, como os comento, hicimos en el año 2019 en el monasterio de Carracedo,
versó sobre estos amores de Jovellanos, pero también me quedaba una de las cosas que más me llamaron la atención, es que Jovellanos a Ramona la llamaba la majestuosa. Y la llamaba la majestuosa a pesar de que ella era joven y de que reconoce textualmente en su diario que era fea. Él la ve, reconoce que es fea. Claro, si es fea y es joven, el llamarla la majestuosa parece que no nos encaja, porque la majestuosa parece un apodo que pueda ser, has puesto aquí, perdón, un momento, has puesto del marquesado de Villadangos, porque el padre de Ramona, como digo, es el primer marqués de Villadangos que le da, encontré también en una subasta, que había, hace poco se subastó los papeles donde se le da el título al marqués de Villadangos. Por eso digo que no había intereses por parte de ella que no fueran totalmente sanos y normales, ¿no? Ahí es donde le nombran al marqués de Villadangos. Bueno, pues vamos a ver por qué le llamaba la majestuosa. Parece ser que si era fea, no tenía una presencia, no sé, como una señora ya, sino que era una muchacha joven de unos 20 años, pues a mí me quedó esa intriga. Pero era muy difícil porque algunos de sus biógrafos, de los biógrafos de Jovellanos, comentaban que le podía llamar la majestuosa de manera irónica. Como os dije, Jovellanos era muy agradable con las mujeres y con todo el mundo, era, por supuesto, educadísimo, hay miles de citas de amigos y de gente que lo conocía que alababan su bondad y su educación, su trato exquisito, y a mí, como decirlo irónicamente, la majestuosa, a mí no me cuadraba, no me parece me parece un poco como demasiada burla. Si la muchacha es fea y poca cosa, llamarle precisamente la majestuosa, no me encajaba con el personaje, no me encajaba con la manera de ser de Jovellanos. Entonces estuve investigando para aquella anterior ponencia, investigando, hasta que buscando todo este tema, me encuentro con el concepto que además Ana Rueda, en uno de los boletines jovellanistas, Ana Rueda propone y habla sobre una cosa que me llamó la atención, que era lo sublime en la época de Jovellanos. Lo sublime es un concepto filosófico. Yo, como dijo Pedro, estudié filosofía. Es un concepto filosófico y es un concepto que Kant extiende mucho por Europa y que se conoce mucho en España en aquella época, ¿no? Entonces, lo sublime lo nombra, Ana Rueda lo nombra basándose en los diarios de Jovellanos cuando visita, sobre todo, bueno, en general, pero cuando visita Sofías, Jovellanos, por el puerto de Pajares, por todas estas zonas, se queda asombrado del paisaje. Entonces es como si el tema sublime que nos habla, el concepto de sublime que nos habla Kant, él lo viera realmente, llegara a visualizar ese concepto en la naturaleza, lo sublime de la naturaleza, el paisaje sublime. Kant nos dice que lo sublime no es lo bello, es como si dijéramos lo terrible, la naturaleza en su estado más puro. Entonces, eso es lo que ve Jovellanos cuando hace sus viajes. Pero cuando ve eso, ve también que él no puede gozar de esa situación de lo sublime, de esa percepción de lo sublime, porque está cansado, está triste, tiene muchos inconvenientes, tiene ciertos problemas de salud, no se atreve a enfrentarse a lo sublime de una manera salvaje, pero conoce ese concepto y lo usa en todos sus diarios, como nos dice Ana Rueda, cuando conoce el paisaje, sobre todo el asturiano común. Pero bueno, yo digo, bueno, eso de lo sublime, yo no sé cómo una cosa me fue llevando a la otra, seguí leyendo temas de lo sublime y me encuentro con que el marqués de Ureña nos dice, en aquella época, que además Jovellanos conocía la obra de este personaje, Gaspar de Molina y Zaldívar lo conocía perfectamente, nos dice en su obra de la belleza y el gusto que lo sublime opera en nosotros a través de 3 géneros: el agradable que nos alegra, el majestuoso que nos calma y el terrible que nos aterra.
Y entonces yo no sé si hilando demasiado fino o cogiendo esto, y por qué no, porque claro, Jovellanos estoy diciendo que era mucho más agradable, simpático, etcétera, de lo que puede parecer su seriedad, pero era un hombre muy culto. Entonces, si uno de los tres géneros de lo sublime es el majestuoso que nos calma, Jovellanos tiene una edad, ve a una joven que es fea, porque él lo dice, no he visto fea que más me interese, pone textualmente, o que más interese en su diario. ¿Por qué no él, que es tan culto, le llama la majestuosa? Precisamente porque la ve sublime, pero desde el punto, no por ironía, porque sea fea y yo le voy a llamar majestuosa, es que eso no me cuadra, sino porque es la que me calma, la que podría aportarme en estos años que tengo ya, si me casara con ella y si pudiéramos llegar a algo, esa calma que necesito. Entonces yo, la ponencia que os digo versó sobre esto y mi apuesta es que me llamaba la majestuosa debido a que es uno de estos tres géneros que propone el Marqués de Ureña para lo sublime, de las manifestaciones de lo sublime. Esa fue mi propuesta. Pero en esta propuesta, como dice él en su diario, no llega él a cortejarla, la deja con la sin Ponte, que será muy feliz si se casa con él, la deja para mejor ocasión, no se atreve, se despide, la vuelve a ver. Hay momentos dentro de lo parco que es Jovellanos en sus escritos, digamos, en cuanto a sus emociones, sí que se nota cierta emoción, se notan celos, como digo, se nota tristeza de dejarla, etc. Y yo finalicé aquella ponencia diciendo que Jovellanos, a su edad, viendo a aquella mujer joven, la situación que estaba también en política, etc., renuncia, no se atreve, y finaliza la ponencia aquí. Bueno, salgo de la ponencia y como pasará, no sé si hoy, pero muchas veces ocurre, que sales, hablas con unos y con otros, hay aquí presente una de las personas que me dijo: no creo que Jovellanos, con 50 y pocos años, y una mujer que tendría sobre 20, renuncie así, de esa manera, al amor, más en aquella época, que aunque él criticara, sí que era muy normal, bueno, y lo sigue siendo, que las diferencias de edad entre matrimonios, que esa sea la causa de que él haya renunciado. Bueno, y quedó un poco la broma en ese sentido. Vale, a lo mejor no ha renunciado por eso, a lo mejor aunque se sintiera viejo, no se sentía tan viejo, porque un hombre de esa edad, a pesar de que en aquella época fueron mayores que se considera ahora, pero bueno, que no. Entonces eso se me quedó a mí un poco en mente y dije yo, bueno, y si efectivamente fuera verdad que Jovellanos no renunció por eso, si hubiera algún otro motivo para que Jovellanos renunciara al amor de Ramona, no por la edad, sino por alguna otra cosa, ¿no? Y entonces empecé a investigar un poco. Y empecé a ver qué le pasaba en aquella época a Jovellanos. Que, bueno, políticamente desde luego le pasaban muchas cosas, pero qué le pasaba a él de manera personal, cómo se sentía. Entonces en sus diarios se empieza a ver en su diario que se encuentra mal, que está como enfermo, que le pasa esto, lo que os decía, cuando viaja por Asturias, que cuando no le duele una cosa le duele otra, mala digestión, un poco sueño, bueno, empieza a decir todas estas cosas. Y digo, bueno, y estaba mal, estaba triste, pero bueno, eso no, a lo mejor estaba triste después en sus diarios porque había renunciado al amor de Ramona. Tampoco veía yo, no encontraba la causa. Decía, bueno, pues, en fin, puede ser que no encuentre que sea precisamente por lo que yo pienso, porque era viejo. Pero sigo viendo y me encuentro con que hay un libro, bueno, me encuentro el retrato, que lo ha puesto la idea de Pedro, me encuentro el retrato este, en el que también se habla y se hace, por ejemplo, doña Manuela Mena Marqués, Jovellanos pintado por Goya, en un boletín jovellanista, también nos habla de cómo la melancolía que sufre aquí, o que parece sufrir Jovellanos,
está demostrada en la actitud, cómo sujeta la cabeza, cómo se muestran simbólicamente varios aspectos del cuadro. Goya ya sabemos que era uno de los grandes, o en aquel momento el más grande pintor en España, etc. Y nos habla de esto y yo digo, bueno, Jovellanos está triste, puede ser, pero claro, lo ha representado triste, pero no me cuadran las fechas, porque a lo mejor está triste ya porque no ha seguido con Ramona, o sea, no veo ninguna causa-efecto. Hasta que sigo fijándome en el cuadro y me encuentro, y ahora sí, esta fue la clave de la ponencia que vengo a deciros ahora, me encuentro con un libro titulado El humor en la historia de la comunicación en Europa y América. Y en ese libro, en el capítulo 13, que se titula Más tragedia que risa, María Luisa, y está escrito por Gilles Multinier y Arturo Moino Cruz, y ahora veremos, nos quedaremos con Arturo Moino Cruz, nos dicen claramente que el aspecto melancólico de Jovellanos no es tristeza ni es melancolía. Nos dicen que refleja tal cual ese aspecto que veis ahí, que Jovellanos tiene saturnismo. Y que Goya lo pinta de esa manera porque Goya también había padecido el saturnismo, que como todos sabéis es la intoxicación por plomo. Se habló de que Goya por sus pinturas, etc. Entonces, que aquí lo que se está reflejando es la enfermedad. Bueno, yo cuando veo este artículo, que dice que incluso se refleja la parálisis del nervio radial en la mano derecha, que no puede sujetar, se ve bien que no puede sujetar la carta, el papel en el que pone el nombre de Goya, están los dedos muy separados, el índice, el pulgar, en fin, hace una descripción diciendo que Jovellanos ahí está enfermo por intoxicación por plomo. Y como esa es su tesis, nos dicen, Goya no solo creó una obra de arte, sino que logró retratar a un intoxicado por el plomo. Digo yo, madre mía, intoxicado por plomo, en unas fechas que podrían aproximarse a las que estaba con sus encuentros con Ramona. Bueno, entonces, aquí en la tesis que nos plantean estos dos autores nos dicen que Jovellanos no fue envenenado por la reina, y más bien que se estaba envenenando paulatinamente por plomo. Entonces yo sigo buscando y me encuentro con que nos dicen también textualmente: Don Gaspar comenzó a presentar los signos de intoxicación años antes de ser nombrado secretario de Gracia y Justicia, ya que desde 1789 aquejaba un estreñimiento pertinaz y un molestísimo incremento de la salivación. Pero llegado el año 1794 comienza a notar un síntoma relevante, un persistente adormecimiento en el brazo y mano derechos, en las mismas localizaciones en las que 3 años más tarde aparecería la parálisis del nervio radial. Digo, anda, entonces esto sí que cuadra en fechas con sus encuentros y su visita a León y sus encuentros con Ramona. Bueno, entonces mi propuesta es, digo, a ver si todo lo que padecía, todas esas indisposiciones de las que ya había hablado durante los viajes, las fatigas, los abatimientos, todos los síntomas que padecía, a ver si tienen relación con esto. Y entonces me encuentro con que precisamente Arturo Moino Cruz, siguiendo con esta tesis, publica un artículo titulado La enfermedad de Jovellanos, crónica de un falso envenenamiento, que fue publicado en los cuadernos jovellanistas en el número 11 en el año 2017, y que ese artículo publicado parte del trabajo original, que es más extenso y que ganó el Premio Internacional de Investigación Foro Jovellanos en el 2015. Entonces, claro, lo leo y busco, digo, bueno, pues a ver qué síntomas y desde cuándo los padece estos síntomas. Y entonces veo que efectivamente, en los síntomas previos, porque Moino Cruz nos dice que estaba intoxicado, pero que, claro, cuando llega ese momento crítico, que en el Escorial, que le da la parálisis, que le dan las convulsiones, que se pone malísimo y que se acusa a la reina y a la conspiración, Godoy, etcétera, de haberlo envenenado, o intentarlo, por lo menos, pues que anteriormente, porque claro, eso sería posterior, estamos hablando de 1797, y los encuentros son, sobre todo en el 95 y algunos en el 97, pero antes de que le dé esta parálisis, ¿no? esta gravedad.
Entonces, los síntomas previos de los que habla Moino Cruz, efectivamente, nos dicen: las primeras manifestaciones se presentaron durante su estancia en Madrid, probablemente en el año 1789, en forma de estreñimiento crónico, aunque pudo comenzar 4 años antes porque debió acudir al balneario de Trillo para ser tratado de una misteriosa enfermedad. El autor dice misteriosa enfermedad porque no ha logrado saber qué enfermedad era, aunque sospecha del estreñimiento por las cartas que tenía con su hermano, etc. Los síntomas continuaron en el año 1791, durante su exilio asturiano, manifestándose en el convento de Valdedios con una molesta sialorrea, que es una producción de saliva espesa, una producción muy abundante de saliva, que le impedía escribir, o sea, se conoce que le estaba todo el rato ya incluso cayendo la saliva. Más tarde, en 1793, esta sialorrea se le complica con una úlcera muy dolorosa en la boca. Entre los años 1794 y 1795, y ya estamos en el 95 cuando coincide con los encuentros con Ramona, le atormentó un pertinaz estreñimiento rebelde a cualquier tipo de tratamiento. En este tiempo aparecieron también los edemas en ambas piernas y después lo que él llamaba granos, que eran en realidad manifestaciones de una gota saturnina, una gota por envenenamiento. En los 2 años siguientes, 1796 y 1797, y recordad que en el 97, como os decía, es uno de los últimos encuentros que tiene con Ramona, que está reflejado en sus diarios, y también el 97 es ya cuando padece, posteriormente al encuentro con Ramona, padece esa gravedad, ¿no?, de envenenamiento. Sufrió la turbación de la vista y el adormecimiento de su mano derecha, la misma mano que después le quedó paralítica. En el año 1797, poco antes de su toma de posesión como ministro, un ataque de podagra le convenció de que llevaba tiempo presentando ataques de gota en tobillos, rodillas y luego en el dedo gordo del pie. Los terribles cólicos dieron comienzo en una fecha indeterminada, entre los días finales del mes de noviembre de 1797 y la primera quincena del mes de diciembre. Se prolongaron hasta mediados de enero del año siguiente, que es cuando aparecieron las convulsiones. Entonces, claro, la cronología que nos presenta Moino Cruz de los síntomas previos del envenenamiento por plomo de Jovellanos sí que coinciden con que Jovellanos, no solo la edad que tuviera le impedía hacerse, vamos, pretender o casarse o intentar casarse con Ramona, sino que es que se encontraba enfermo, y enfermo de gravedad. Entonces, bueno, también quiero aquí añadir como anécdota, y un poco siguiendo aquella broma que estábamos hablando de la primera jornada esta en la que participé, que en la página 5 del Manual sobre la intoxicación laboral debida al plomo del Servicio Técnico de Asistencia Preventiva de UGT de Castilla y León, se nos dice que el plomo, al ser un veneno que afecta al líquido intercelular o protoplasma, un veneno protoplasmático, actúa sobre todo el organismo y puede llegar a producir también impotencia sexual. Jovellanos no se podía hacer cargo de casarse con una joven como era Ramona. Jovellanos estaba muy enfermo, a punto de darle el síntoma más grave que llevó al convencimiento de que había sido un intento de asesinato, ¿no? Entonces, bueno, digo, bueno, esto ya está. Ya no solo era que fuera un poco mayor, sino que estaba enfermo de gravedad. Y luego, claro, la curiosidad y el magnífico artículo de Moino Cruz me hizo ver, bueno, ¿y por qué? Como veis, el título de la ponencia dice unas vasijas de barro. Entonces, ¿por qué Jovellanos se intoxica a lo largo de su vida profesional? Nos dice el autor que Jovellanos tenía la costumbre de beber agua con vinagre. Eso es una costumbre que se tuvo antiguamente y que se tiene. Yo recuerdo incluso a mi madre que como un refresco se hacía un poco de agua con vinagre y un poco de azúcar. Bueno, pues Jovellanos tenía, y lo nombra él en su diario, mucha costumbre de hacerlo. Pero según el autor de este artículo, en aquella época, ahora también, pero ahora está regulado y es mínimo, ¿no? Pero en aquella época el vinagre contenía mucho plomo. Claro, por mucha agua con vinagre que bebiera Jovellanos, parece ser que esto no sería suficiente como para que se intoxicara por plomo. Pero ocurre que, vamos a ver, cuando llega Jovellanos a Gijón, su hermano le presenta a un
a una persona, a Thomas Price, que tenía una fábrica de loza, había tenido una fábrica de loza, luego la puso aquí otra vez en León y se hacen muy amigos. El interés de tanto, bueno, Jovellanos, como decíamos, se dedica a todo, sabéis que le interesaba todo, era un hombre curioso, tal. Entonces, cuando ve el tema de la fábrica de loza, le pica la curiosidad para conseguir, incluso escribe a gente que puede saberlo, el dorado tipo Manises. Quiere conseguir para esa fábrica de loza de su amigo. Y se implica tanto en la fabricación de la loza que visita asiduamente la fábrica, participa allí de todo lo que se está haciendo en ella. Y claro, ¿qué se está haciendo en ella? Pues se está haciendo que para hacer el vidriado este tipo Manises se utiliza una arroba de plomo mezclado con 1,5 kg de estaño y otro tanto de arena. En total 15 kilogramos de material que trituraban y molían hasta convertirlo en un polvo fino, un peligrosísimo polvo plúmbico que era fácilmente inhalable durante el proceso de elaboración y de almacenamiento. Y conviene no olvidar, nos dice Moino Cruz, que por vía pulmonar la absorción del plomo es masiva, ya que puede alcanzar niveles de hasta el 50% de plomo inhalado, sobre todo cuando este polvo era triturado, hasta convertirlo en ese granísimo fino capaz de ser absorbido a nivel alveolar. Insisto en que él mismo, en sus diarios, cartas, etc., Jovellanos, dice que va a nuestra fábrica de loza. O sea, se está, ya tenía invertido, pero que no solo era inversor, es que iba y estaba allí haciendo las pruebas y estaba absorbiendo polvo de plomo. Vale, pero bueno, además tenía otra costumbre, Jovellanos, costumbre que, bueno, a mí me encanta, por cierto, muchos asturianos también, comer escabeche. El escabeche se hacía también en vasijas de barro. Vasijas de barro que a veces soltaban también plomo o que no estaban tan bien vidriadas como debieran, o que simplemente con la acidez del vinagre o cualquier otro condimento que tuviera esa acidez, hacían que se fuera desprendiendo plomo. Pero no solo eso, que según Moino Cruz, esta es la causa principal, esta inhalación masiva de plomo en la fábrica de Gijón, la que hace que Jovellanos pues, se intoxique, digamos, y tenga ya el saturnismo que presenta desde 1789 en adelante. Va lentamente la cosa, pero luego resulta que cuando él llega a finales de noviembre de 1797, esto ya, en esa fecha ya había sucedido la última, digamos, visita o encuentro con Ramona, ¿no? Pero él continúa enfermo, y no solo continúa enfermo, sino que toma posesión del cargo de secretario de Gracia y Justicia en el monasterio del Escorial. Pero ¿qué ocurría en el monasterio del Escorial? Según este autor, en el monasterio del Escorial tenían la costumbre de comprar los cacharros, las vasijas de barro de Alcorcón. Y entonces estas vasijas de barro de Alcorcón eran bastante baratas y tenían la fama de ser muy resistentes, pero ocurría una cosa, la mayoría de los alfareros de la localidad eran mujeres, y eran mujeres bastante pobres. Hubo un pico, un proceso de subida del precio de la leña necesaria para que el horno alcance la temperatura justa que permita que el vidriado de plomo se adhiera correctamente a la vasija. Las mujeres que no tenían capacidad económica para conseguir esa leña empezaron a calentar los hornos con retamas, otra leña peor, bueno, lo que podían. No se alcanzaba la temperatura necesaria. Se hacía el vidriado, pero el plomo no quedaba lo suficientemente fijado. Y se llevaba a las cocinas del Escorial. Que precisamente allí en el Escorial, antes que Jovellanos, nos dice el autor, Moino Cruz, dice: sin embargo, no era la primera vez que algo así sucedía, porque como sabéis fue cuando le dio el terrible shock, quedó paralítico, convulsiones, etc. Dice, no era la primera vez que allí sucedía, que algo así sucedía en aquel real sitio. 6 años antes, el entonces ministro de Hacienda, don Pedro López de Lerena y Cuenca, conde de Lerena, presentó allí mismo un episodio similar.
En 1791, estando en el Real Monasterio Lerena, fue presa de unos violentos cólicos que después continuaron en Madrid y que un año más tarde se complicaron con convulsiones de tipo epiléptico que le llevaron a la muerte el 2 de enero de 1792. O sea, que este sí falleció y parece ser que sospecha el autor que por el mismo motivo, porque se intoxicó ya más gravemente todavía con las vasijas de barro que utilizaban en el Escorial, que eran las vasijas fabricadas en Alcorcón con no muy buen vidriado de plomo. Entonces, bueno, esto nos hace ver el autor que fue lo que le ocurrió a Jovellanos. Esa es su hipótesis. Esa hipótesis de este autor de que no fue envenenado por la reina ni por una conspiración política, sino que fue consecuencia de lo que se llamaba también el cólico de Madrid, porque lo sufrían no solo Jovellanos o este ministro, sino que también lo sufría la gente normal, la gente del pueblo, y ya había médicos que estaban sospechando de que se debía al plomo de las vasijas, pues es lo que definitivamente le da, digamos, el golpe de gracia. Pero, como os decía, anteriormente ya estaba padeciendo todo esto. Y entonces, mi conclusión, que os propongo a vosotros, que parece muy anecdótica, porque antes de la ponencia estuvimos hablando, porque de Ramona hay muy poco por donde tirar. Ramona es una mujer que no llegó a hacer nada. Es una mujer que, para terminar la ponencia, quiero deciros que no se llegó a casar, ni con Colasín Ponte ni con nadie. Rechazó a los pretendientes que en aquel momento tenía. Ella misma, en un momento que Jovellanos en sus diarios escribe, dice que no le interesaba a ninguno de los que la estaban pretendiendo. Sí que se muestra interesada por Jovellanos. No se llegó a casar y lo único que he conseguido, porque se consigue poquísimo, es tirar de un pequeño hilo que dice que murió antes que su padre. Su padre, como vimos en el Marqués de Villadangos, tampoco he conseguido saber la fecha exacta de su muerte, pero sí he conseguido saber dos cosas. Que en 1814, la madre de ella reclama un condado y en esa reclamación de condado ya se dice que es viuda. Es decir, el padre tiene que haber fallecido antes de 1814. Pero en cambio, en 1811, el marqués otorga a un tal Juan, no recuerdo ahora, perdonad el apellido, unos poderes para que le arreglen unas cosas y tal, y entonces es en 1811, con lo cual él está vivo, el marqués. Ha tenido que fallecer entre 1811 y 1814. Como sabéis, Jovellanos fallece en 1811. Si la majestuosa Ramona ha fallecido antes que su padre, también es posible que haya fallecido por las fechas en que falleció Jovellanos o antes, incluso. Entonces, una mujer joven, hablábamos antes, una mujer que no ha hecho nada, quiero decir, no ha abierto ningún colegio, ninguna institución, no ha escrito nada. Una mujer, pues eso, que fallece muy joven, soltera, que no se casa con ninguna persona representante de nada, ni ilustre, ni nada, pues no, es muy difícil tirar y encontrar algo sobre ella. Encontré un artículo que es en el Mañana, en el periódico El Mañana de Teruel, lo tenéis ahí, del 27 de julio de 1929, escrito por José Sánchez Rojas, que fue un periodista que trabajó para varios periódicos, entre ellos el ABC por aquella época, en la que nos habla de estos amores de Jovellanos y Ramona, pero también es un poco fantasioso. Quiero decir, de Ramona hay muy pocos datos. Y al final nos habla en ese artículo, se pregunta que por qué Jovellanos no volvió a preguntar por ella. Pero claro, este señor, José Sánchez, le pasa lo mismo que a mí. No sabemos, ni él ni yo, si realmente Jovellanos fue y preguntó por ella en las otras ocasiones en que visitó León o cuando vio a algún conocido. Eso no se puede saber, a no ser que surgiera una carta en la que se diga expresamente o algún dato que se diga que sí preguntó por ella. Es posible que cuando él vuelve a poder su vida política, todos los avatares que le estaban ocurriendo, le permite preguntar por ella, se haya encontrado con que ella había fallecido. No lo sabemos.
Es el propio León de la casa. ¿Dónde estaba la casa? Sí, sí, la la casa del padre, los marqueses de Villarangos, aunque claro, tenían el señorío anteriormente a que se les concediera el marquesado, que es el primer marqués, como digo, estaba en el barrio de León de Santa Marina. Tenían, que creo que ya no está tampoco, tenían allí un palacio. Entonces, yo estoy buscando, si alguien tuviera el dato, a mí me interesa mucho el dato del fallecimiento, en qué fecha fallece Ramona Villarangos. Es que sería un dato muy interesante, pero es muy difícil porque es un personaje que si no lo hubiera nombrado Jovellanos es que no tiene más recorrido. Lo importante es lograr el archivo de la familia. Claro. ¿Dónde está el archivo? ¿Dónde estaban los lejos? O por ahí una caja o bosco. Enterrados estaban, ellos fueron enterrados en Villalagos. En alguna fundación de León o algo así que puede haber. Y ahí puede haber cartas. En eso estoy, en esa investigación estoy. Sé que lo que propongo, tanto del mote como de que la enfermedad fuera la causa de que él renuncia al último amor, que podría haber sido seguramente el último amor de su vida, eso puede parecer un poco frívolo o puede estar un poco cogido como alfileres. Aún así, también está muy cogido como alfileres que le llame la majestuosa de manera irónica. Y me parece ¿Puede que... ser un mote popular que Jovellanos se lo haya apropiado para ponerlo en el diario? Que la conocieran en la zona por la majestuosa. Puede ser. O en Podría. el No es muy típico de la zona, son más Es brutos. que es muy raro. Jovellanos se acostumbraba a poner títulos entrecomillados a algunas personas, ¿no? No mucho. A Ya. lo mejor ese es que lo cogió porque lo oyó. Es que se puede ser que lo cogiera porque lo oyera o que precisamente lo sublime, ¿no? Sí, también, sí. El desarrollo ese de lo sublime como lo majestuoso, lo que nos da calma. No sé cómo era ella, si era muy esbelta, si era muy grande, muy alta, no se sabe, claro. No se sabe. La talla, Pero si era gordita. no debe de ser porque al decir, él la describe como no es fea, que más le interese o que más interese, no recuerdo ahora si pone el miedo o no, no nos da idea tampoco de una mujer que fuera de un aspecto físico, aunque fuera fea de cara, pero que fuera atrayente. Fea, parece como una... Podría ser desarreglada, también. No, una casa noble. No, desarreglada no lo pienso. No, pienso que era fea. Sí, fea, tal cual. Que no era guapa. Que por cierto, también está totalmente llena toda la biografía de Jovellanos, nosotros ya digo, lo sabéis mejor que yo, de referencias a que Jovellanos siempre aprecia más, sin que él sea tonto y como digo, el ojo lo echa, él aprecia más siempre en la mujer las cualidades que le enamoran, las cualidades intelectuales y morales. Entonces, yo vengo a proponeros estas dos hipótesis. Insisto, sé que pueden parecer frívolas y puede que lo sean. Sé que pueden parecer cogidas por alfileres, pero creo que nos hablan mucho del personaje de Jovellanos, de cómo era él, de su vida, de sus momentos. Nos hablan mucho de, fijaros lo que yo estoy diciendo de la enfermedad, como lo estaba diciendo mejor, no Cruz, por eso gana el premio, pero vamos a ver, eso que estamos diciendo de que estaba sufriendo todos esos padecimientos del saturnismo, con la vida que estaba llevando en ese momento, política, etcétera, que todos conocéis, nos habla mucho de cómo era él. Por eso os decía al principio que él se sorprende, es un hombre comedido, se sorprende cómo me está pasando a mí esto de la gota, si la gota es de gente que come mucho y está todo el día descansando. Yo hago mis paseos, hago mi ejercicio y soy de poco comer, vamos. Entonces, quiero decir, todo esto nos puede llevar, dentro de lo anecdótico, nos puede llevar a conocer un poco más al personaje. Yo les voy a rezar el rezo, y les voy a complicar las cosas, y les voy a hacer pensar. Si me permite un momentillo, claro, yo todo esto, como lo leí de Isa, pues me he buscado ya mi tema con la enfermedad. Saben que Goya era simbólicamente en pintura una persona muy adelantada. Y toda la simbología también, dentro de lo que eran las ideas ilustradas, estaba muy marcado y comedido. Si se fijan en el cuadro, el color que más predomina precisamente es el plomo, el gris, y el dorado que decía precisamente de Manises. Pero
Si nos vamos a la alquimia, el plomo está representado con Saturno, y el símbolo de Saturno es el macho cabrío. ¿Ves? No se ve, No se ve apenas. En esta mesa, por mucho que se ve pues, la cornamenta del macho cabrío y demás, y es simbología de alquimia pura y dura. Y esa es la representación del plomo. Ahí tiene la cornamenta, la nariz, los ojos y demás. No me acordé de descargarlo, pero para que lo vean, en un grabado, aquí no se va a ver muy bien, en un grabado que hay antiguo, está. Ahí está. Ahí lo ven. Este es Saturno y está el. Entonces Goya pudo hacer esa especie de alegoría precisamente al plomo, a la alquimia, a un ilustrado como es Jovellanos, a la enfermedad que tenía, porque el hecho de que pintase además la chaqueta de color gris quiere decir que él está tapado o digamos apresionado precisamente por ese plomo. Sí, además Goya había padecido también los bien. Entonces los dos se sienten como, podría haber pintado cualquier otra prenda, ¿no? Pero fue a pintar precisamente la chaqueta, que es como lo que te puca el vaca. Así que nada, para que piensen y le den una vuelta, y alguno que quiera escribir e investigar, pues que le dé. Sí. Una sugerencia, si me permite, para saber algo de personajes anteriores a 1871, en que se impuso en España el registro civil de los nacimientos, hay que ir a los archivos eclesiásticos. Sí. Yo desde que me jubilé, voy al archivo histórico de Cesano de Oviedo, y ahí se encuentran muchas cosas. Entonces, si ustedes localizan la parroquia de las fechas aproximadas en que puede haber fallecido Ramona y Largos, pueden ir a la parroquia y de esas fechas encontrar a lo mejor el nombre de su fallecimiento, la persona y su edad de fallecimiento. Eso pretendo hacer porque encontré que los marqueses hubo un cambio de enterramiento, los trasladaron en el año, a él lo enterraron en Villalangos, digamos en el nuevo cementerio en 1820 y a la madre en 1824. De Ramona no se nombra, pero tendré que ir personalmente y buscar porque me imagino que siendo hija única, etcétera, pues... Y ahora otra pregunta. En el recurso de su exposición, ¿dijo usted en algún momento envenenado por la reina? ¿Envenenado por la reina? Que se sospechaba del envenenamiento. Hay muchos autores que decían que era una conspiración y que la reina había mandado envenenarlo, que uno de sus servidores le había... Pero bueno, el autor en este no tenía información de eso de que la reina puede haber estado, no suposición, pero bueno, que la reina María Luisa puede haber estado involucrada en detalles envenenados por el Jovellanos. Claro, porque ahora no está de producción, claro, Jovellanos. No, eso está totalmente ya descartado. Descartado, ¿no? Sí, mucho más que hacer la reina de todo eso. Aquí lo ven mejor, y otra referencia es que precisamente el plomo en la alquimia era lo que querían transformar. La nariz, rojo. En la alquimia el plomo, el paso del plomo al oro era lo que estudiaban los alquimistas. Tampoco es que seamos expertos, vamos a dejarlo. Pero bueno, mira, ya hemos puesto ahí, está el investigador de más Begoña. Aquí ya estuvo apuntando, yo sé que por ahí va a ir la próxima novela. Bueno. Muchas gracias. Thank you.